Sad. Quería encerrarse en un búnker y no pudo llegar a la puerta. Fue algo increíble. Ningún efectivo estadounidense perdió la vida. Nosotros construimos la industria petrolera del país y ellos se adueñaron de esto como si nada. Y tuvimos presidentes que decidieron no hacer nada al respecto. Nosotros sí lo hicimos. Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura y ponderada. Nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Para sacar adelante a Venezuela, juro. María Corina Machado es fantástica. Desafortunadamente, la mayor parte de la oposición no está en Venezuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 9 en punto. Gracias por acompañarnos en este nuevo horario y en este nuevo año. Vaya fin de semana que acabamos de vivir, un arranque de año marcado por lo que está ocurriendo sin duda en Venezuela. Esta noche vamos a hablar de eso que está pasando en Caracas a esta hora. ¿Qué señales se están enviando y quiénes son además estos protagonistas de una crisis que vuelve a sacudir a la región? Y ojo, no hoy solo juró Delcy Rodríguez como presidenta, sino que también declaró Maduro en Nueva York. Mientras todo esto pasaba, pues colegas periodistas en Caracas denuncian que hay arrestos y persecución. A los periodistas internacionales no los dejan incluso entrar con ellos. Vamos a hablar en vivo para entender el clima de este país convulso en estos momentos. Y muchos se preguntan hoy, bueno, ¿y la oposición dónde está? Vamos a extenderle la pregunta a Lorenz Saleh, él es activista opositor al régimen que tras estar preso en la cárcel La Tumba se exilió en Europa. Luego, volvemos aquí a nuestro país, a Ecuador, donde la justicia está en el centro del debate tras este escándalo por la denuncia de injerencia que involucra a un asesor de Mario Godoy y el conflicto de intereses en el Consejo de la Judicatura. Tendremos también una exclusiva, y aquí está en el set, con el presidente de la Corte Nacional encargado de seleccionar candidatos al Consejo de la Judicatura. Hablamos de José Swing. ¿Qué viene ahora para el sistema judicial? ¿Qué tan profunda es esta crisis? Y vamos a cerrar con un semáforo. Ese semáforo es el del bolsillo para este 2026. Así comenzamos de lunes a lunes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí a las 9 de la noche. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué sigue en Venezuela? Ya está aquí la mesa lista. Feliz año a todos. Feliz año. Que tengan un gran 2026 y con nuevo horario, imagínense además. Muy felices, la verdad, por el nuevo horario y un fin de semana con alegría, esperanza, incertidumbre, certezas, de todo. Usted trasnochó, ¿no? Supe que trasnochó. Junto con la generación, ahora nos va a contar Alondra. Carlos de Tomaso, Juan Carlos Holguín, José Hidalgo nos acompaña, Alondra Enríquez. Juan Carlos, vimos la factura de Maduro, vimos los bombardeos, vimos ya la presencia de Maduro en la Corte de Nueva York y yo tuve un titular que pueden estar no de acuerdo conmigo y está bien. Una acción militar impecable y una acción política indescifrable. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no. Yo creo que ha sido una acción militar impecable, pero también una acción política interesante. Yo creo que hoy el mundo es mejor, no solamente Venezuela. El impacto que ha tenido la salida de Maduro, esta extracción en un operativo que quizás es el más importante de la historia, de la última década en este contexto, hace que la región tenga hoy un mejor momento. Se han ido con el símbolo más importante. Ahora, en un proceso de transición, vamos a ver qué es lo que sucede en las siguientes
horas. Estamos en medio de un contexto donde no se sabe qué está pasando en Caracas en este momento, pero creo que hay una transición en marcha. Carlos, ¿de acuerdo conmigo o más con Juan Carlos? Creo que a la larga lo que hubo fue una derrota del derecho internacional. No me refiero a la incursión en sí, sino al no haber podido dotar de mecanismos que solucionen este tipo de crisis, pese a todos los reportes que hicieron todas las instituciones que protegen el derecho internacional. No hubo mecanismos años, además del chavismo, y terminó ¿no? alguien tomando la decisión. Esa es la reflexión que debemos llevarnos de esto. Hay que actualizar los mecanismos del derecho internacional para estas situaciones. ¿Madurismo sin Maduro, José? Es que se entiende un poquito a qué está, no sé si decir, jugando o cuál es la estrategia de Estados Unidos. Incluso cuando todos al inicio, creo en la mañana, decíamos bien Maduro, bien Venezuela libre, y luego escuchamos a Donald Trump decir, sí, María Corina es buena gente, es chévere señora, pero ella no va. No se vista que no va. Y asumir como presidente a Delcy Rodríguez, que finalmente es una de las duras del chavismo, y obviamente está su hermano también involucrado, Diosdado Cabello sigue también rondando por ahí. Entonces, sí hay incertidumbre respecto a si es una transición que va a durar mucho tiempo o si va a ser una transición corta en la cual ya la oposición, que ganó las elecciones de 2024, va a poder finalmente asumir el poder. Alondra, ahí dicen que hay una alerta, sobre todo, y tal vez lo que decía Carlos, por los precedentes que esto está dejando en el mundo. Bueno, las redes sociales han tenido un debate bastante interesante, polarizado, partiendo principalmente de los cuestionamientos a la forma. No me vaya a adelantar, ¿no? Todavía. No. Simplemente en el debate que hemos detectado hay dos momentos importantes. Por un lado, la efervescencia de lo positivo, de la libertad que finalmente anhelaba el pueblo venezolano, pero por otro, una discusión importante frente a la legalidad, que es lo que Carlitos nos anticipaba. ¿Cómo se ve hoy el derecho internacional? Y uno de los grandes debates que hoy encontramos es el fracaso de las ONGs. Cómo las ONGs hoy cumplen un rol trascendental para garantizar no solo evitar por un momento beligerante bélico, sino también cómo pueden garantizarse los derechos humanos frente a todo lo que nos anticipabas, Andreita, hace un rato, de cómo está la prensa, cómo están las víctimas de este que ha sido un momento con buen augurio, pero también con víctimas colaterales. ¿Qué día? Porque ha pasado de todo. Juan Carlos, una transición, tú decías, usaste la palabra, Marco Rubio también la ha usado, que se entiende cómo cuando no se habla de presos políticos, cuando no se habla de empezar de nuevo el CNE, por ejemplo, eso hay que empezar Pero de nuevo. 48 horas, Andrea. Creo que el mundo no se esperaba lo que sucedió el día sábado. En mi primer programa acá yo decía, creo que faltan horas o días para la salida de Maduro, pero nunca pensé que sea una extracción, además, hacia él. Por eso yo creo que es importante políticamente también lo que genera para Estados Unidos la declaración de hoy del mismo presidente Trump de este es mi hemisferio. La angustia cuando te dicen es que tenga que tener paciencia, han tenido 25 años de paciencia. Pero por eso mismo, salir de una dictadura es difícil, salir de una narcodictadura es mucho más difícil. Y permíteme solo... Por favor, 10 segundos porque vamos a empezar el año contradiciendo a Carlos, porque yo creo que es fácil hablar del derecho internacional desde esta mesa, pero lo que han vivido los venezolanos requería una salida de este tipo. Esto es un sentimiento, Alondra, vamos si quiere a la pantalla, que genera muchas pasiones, Juan Carlos, Carlos y José, cuando hablamos de Venezuela. Y esas pasiones, lógicamente, pues se traducen en las redes sociales. ¿Qué hay hoy? ¿Cómo hablaron de esto que estaba pasando en Venezuela en esa madrugada, Alondra? Un dato importantísimo es que se convierte en el momento viral de inicios de enero. Alrededor de 1.1 millones de publicaciones fueron lo que se registraron. Y aquí ustedes están viendo un primer paneo. Alrededor del 67% del contenido en redes sociales fue positivo. Lo que conversábamos hace un minuto, la efervescencia de la libertad. Por eso vemos que por fin libres es uno de los conceptos, o son los conceptos más usados en distintas publicaciones. Vemos también un 25% de negativismo, donde ahí está precisamente algunas líneas y narrativas similares a lo que planteaba Carlitos, como por ejemplo es una invasión, Trump quiere el petróleo, incluso había incertidumbre, ¿será o no será verdad? La desinformación también marcó la agenda de las redes sociales. Y hay un meme, ¿verdad? O un meme no, una foto que fue realidad y que inundó las redes. ¿Cuál es, Alondra? Y ahí lo vamos a tener en pantalla sobre cuál fue el meme más viral entre muchos contenidos que se desataron en redes sociales. Ahí ustedes están viendo a la inteligencia artificial haciendo lo suyo, ¿no? El humor y el emoji, por ejemplo,
ejemplo de Me Divierte fue utilizado en 104,000 publicaciones en las distintas redes sociales. La gente no solo lo tomó desde el emoji de me gusta, los me gusta se generaron alrededor de 451 millones en las distintas redes, pero la sátira estuvo presente. Edades, me llama la atención que decía Carlos de Tomaso que él se quedó con los jóvenes trasnochando. ¿Qué pasó con los jóvenes en esa madrugada? Aquí uno de los datos más importantes es que la población de menos de 18 años tuvo una participación del 27% en las distintas redes sociales. La población de 40 para arriba, alrededor de un 40%. Los más jóvenes se conectaron en tiempo real a través de los programas de streamer que estaban en ese momento en las distintas plataformas y siguieron minuto a minuto. Los picos de atención estuvieron desde la 1:20 de la mañana hasta las 4:40 de la mañana. Ahí estuvo la audiencia más joven de menos de 18 años. Y la población de más de 40 años se conectó desde las 7 de la mañana, donde había gran incertidumbre sobre la veracidad de esta información. Vamos a la mesa, Alondra, si le parece, porque bueno, ese es el análisis de cómo reaccionan las redes sociales. Hay unos memes que son fantásticos, pero quizás volvemos al debate y lo pongo aquí sobre la mesa. Producción me puede ayudar, porque en ese momento hubo reacciones. Está la reacción, por ejemplo, del gobierno colombiano, uruguayo, mexicano, válido para ese momento, con una perspectiva un poco de lo que hablaba Carlos de Tomaso, del derecho internacional. Tenemos la Unión Europea también, que habló, eso es interesante. La PAN, un poco más de derecha, sin duda alguna, una extrema derecha, con sus diferencias de América Latina, y el presidente Macron casi que exigiendo que sea María Corina la que tenía que hacer este traspaso. José, dejar a María Corina Machado de lado y oírlo de la boca de Trump, ¿qué reacciones pueden tener o que tuvieron? ¿Dónde está esa oposición hoy? Bueno, se ha hablado mucho de que Trump también estaba hablando a su base, ¿no es cierto? No tenía que hablar necesariamente siempre a los venezolanos, sino también a sus votantes. Por eso centró mucho su discurso en el tema petrolero, aunque se ha comentado mucho que el interés de Estados Unidos no estaría precisamente en lo petrolero, o no necesariamente solo en lo petrolero, sino también en los minerales que se necesitan para la industria de armas, para la industria electrónica, el cobalto, las tierras raras. Y creo que en ese contexto Trump, que es un tipo bastante transaccional, bastante pragmático, buscó la oportunidad de una negociación con una persona con un rabo de paja enorme, que seguramente es una persona que tiene, de momento, hilos con el poder real más afinados que los que puede tener María Corina. Pero eso creo que no significa que ella va a quedar afuera del contexto venezolano. En la época de Eisenhower hubo un secretario de Estado, Juan Carlos, que decía, nosotros no tenemos amigos, nosotros tenemos socios. ¿Se aplica hoy? O Churchill, que decía la diplomacia, al final un montón de intereses de cada país. Siempre, ¿se aplica hoy? Siempre, y hay que entender lo que ha sucedido con Venezuela desde la óptica de la política exterior del presidente Trump, que es America First. Pero eso no quita que toda transición tiene unas etapas y se está dando una transición en el hemisferio. Decía el politólogo Guillermo O'Donnell que hay siempre 3 fases. Una primera fase es la de la liberalización, que creo que es en la que estamos. Una segunda fase que en términos simples es el ir encontrando los mecanismos electorales para que la sociedad civil se fortalezca, los partidos se fortalezcan. Y una tercera fase que es la consolidación de esa democracia. Tú decías, Andrea, ¿cuánto puede tomar? Yo creo que va a tomar no menos de un año, pero sería un éxito llegar a un proceso democrático con esta disyuntiva de si se reconoce o no. Hoy el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que fueron ilegítimas las elecciones del año 2024. Claro, pero no reconocían a Maduro y hoy entonces entiendo, reconocen a Delcy. Yo primero, una pequeña réplica. Yo hago una crítica durísima al derecho internacional por no tener mecanismos, pese a las decenas de informes que tienen y que han generado las instituciones. Entonces, más bien es una crítica decir, no hay mecanismos ni tampoco hay mecanismos para la transición. Entonces, ahora vamos a estar suspensos a lo que la negociación entre los Estados Unidos y Venezuela tengan para esta etapa, que estoy de acuerdo con algo.
el costo político de esta etapa no la tiene que asumir la oposición, sino quienes estaban en el gobierno, y ellos son los que tienen que hacer esta preparación para la transición a la democracia. Ahora, no estamos siendo muy ingenuos también, Alondra, donde, insisto, dice Juan Carlos que hay una transición que puede ser de un año, algunos dicen 100 días porque hay que llamar a elecciones, elecciones cómo, pero ¿se está priorizando realmente una transición democrática? Hemos escuchado en algún momento, quizás no a Marco Rubio, pero al presidente Trump hablar de democracia, o se está priorizando el tema del petróleo. Yo creo que conté 22 veces. Habló de petróleo el presidente Trump. Hay un dato importantísimo, es que, por ejemplo, desde la conversación en redes sociales, hoy existe una gran preocupación precisamente por las primeras expresiones tras la captura de Nicolás Maduro. Es decir, hasta qué punto también el derecho internacional y la política internacional puede admitir un proceso beligerante en un país y respetando sus procesos soberanos. Porque, claro, la narrativa fue Nicolás Maduro es el delincuente. No se está capturando al presidente, sino al delincuente. Sin embargo, en la norma, y la ley es la ley, no se puede sujetar a interpretación por intereses particulares. Eso pone en ciertas posiciones una latente preocupación. Por eso veíamos, por ejemplo, cómo la posición de Boric, la posición de Lula, son totalmente contrarias a lo que hemos expresado en esta mesa, frente a lo que podría implicar un intervencionismo como el que acabamos de ver, por fuera de la discusión política. Hoy, periodistas detenidos, periodistas sueltos, la prensa internacional que ha llegado hasta Cúcuta, que es la frontera entre Venezuela y Colombia, no han podido pasar. Algunos les han quitado incluso su material. Y escuchamos de nuestros colegas que nos enviaron videos donde había disparos a los alrededores de Miraflores. Parece que al final hubo una confusión, que eran unos drones, pero pues cuando un país está como está, pues pasan estas cosas. Escuchemos. Bueno, esto se vivió en Caracas más o menos a las 8:20 hora local, eran 7:20 hora local de Ecuador. De primera mano está con nosotros Alejandro Córdoba, él es periodista venezolano, está en Caracas. Me escribió unos minutos antes a decirme, Andrea, hay disparos en Miraflores. ¿Cómo es la situación, Alejandro? Y realmente agradezco muchísimo tu tiempo. Muy buenas noches para ti, Andrea, y para todo el pueblo de Ecuador. Así es, me encuentro a 2 cuadras del Palacio de Miraflores, es mi residencia. Y efectivamente te escribí en el instante que estábamos volviendo a vivir esta zozobra. Se escuchaban aproximadamente ráfagas de disparos, aproximadamente 50 disparos se escucharon a esa hora de la ciudad capital, a las 8 de la noche, donde, bueno, según una cantidad de drones, es lo que se maneja de diferentes audios que se han filtrado, estaban sobrevolando el Palacio Presidencial aquí en Venezuela y Casa Militar intentó derrumbarlos, es lo que se maneja de manera extraoficial. Y bueno, también indican que hay 2 heridos que fueron trasladados al Hospital Vargas, pero fueron heridos por balas perdidas. Pero se vivió momentos de tensión, momentos de zozobra, había gente todavía en la calle que venían de sus trabajos y bueno, los agarró esta cantidad de disparos. Ya está calmada la situación, pero con totalmente incertidumbre, mucha zozobra, claro, mucho nerviosismo se vive aquí en esta parte de la ciudad capital. Lo último que sabemos, yendo al tema de los periodistas, Alejandro, es que hasta este momento han sido liberados 12 de los 14 trabajadores de la prensa detenidos durante esta jornada. Uno de ellos sabemos que ya fue deportado y esperan la liberación de 2 compañeros que fueron detenidos también. ¿Qué se sabe de la cobertura periodística de hoy? Porque en alrededor del mediodía, periodistas que estaban en las inmediaciones de la Asamblea fueron detenidos. Totalmente, Andrea. Los periodistas estamos viviendo momentos de muchísimo nerviosismo porque al salir a hacer nuestro trabajo, al salir a hacer nuestra labor como periodista, recopilar la información correcta, veraz, para los medios internacionales, que muchos de nosotros hacemos esa cobertura especial para ustedes que están afuera, corremos el riesgo de ser detenidos aquí en Venezuela. Bueno, hoy, ya hace unos minutos, Andrea, ya el Sistema Nacional de Trabajadores para la Prensa en Venezuela acaban de informar de que todos los periodistas ya fueron liberados, a Dios gracias. Uno fue deportado. En este caso no están dejando pasar periodistas extranjeros y nosotros estamos muy resguardados con la información. Nos revisan los teléfonos en algunas localidades, algunos no son funcionarios policiales específicos, sino
gente sin identificación te puede quitar el teléfono y te puede revisar. Ahí quiero entrar, Alejandro, por el tema de los motorizados bolivarianos que les llaman. Sé que ha estado y los has visto en la calle, están parando carros, encapuchados, que no es ni militares ni policías, son los círculos bolivarianos en la calle nuevamente en Caracas. Sí, muchísima, y es lamentable decirlo, muchísima tristeza porque al caminar por calles de Caracas, más sobre el centro de Caracas y el oeste de Caracas, están estos tipos de fuerzas bolivarianas que no están identificados con ningún cuerpo policial. Obviamente están en la potestad, por así decirlo, y abro comillas, de revisar las identificaciones y los teléfonos de los ciudadanos, y más si eres periodista. Hoy se vivió en la Plaza Altamira, un colega de aquí de Venezuela que estaba cubriendo para un canal, por cierto, de afuera, lo obligaron a borrar el material, no pudo hacer su trabajo, no pudo hacer su cobertura de lo que se está viviendo aquí en el país. Y también amigos, colegas, que yo no estuve en esa zona, pero sí corroboré la información, fueron revisados en la Cota 1000, que es una avenida muy principal para llegar y cruzar Caracas. Fueron revisados sus carros en plena autopista para poder llegar a lo que se ocurría en la Asamblea Nacional. Alejandro Córdoba, desde Caracas, desde las inmediaciones, además del Palacio Miraflores, que nos confirma que hubo estos disparos hace un par de horas, que todo ya está más tranquilo. Alejandro, gracias por tu tiempo y por favor cuídese. No, muchísimas gracias a ti, Andrea, y bueno, cualquier información les haremos llegar más contactos. Gracias, muy amable. Sí, por favor, aquí estoy pendiente de mi celular para que me escribas si pasa algo más. Ahora, la pregunta también puede ser, ¿qué ha cambiado hoy en Venezuela? Juan Carlos Holguín decía, sí, hoy el mundo es mejor, hoy no está Maduro, pero ¿quiénes quedaron? Bueno, les voy a mostrar esto que hemos hecho aquí en De Lunes a Lunes. ¿Quiénes quedaron en el poder y quiénes son? Delcy Rodríguez ha sido reconocida como nueva presidenta interina de Venezuela. Rodríguez era vicepresidenta desde el 2018, cuando dejó su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Antes ocupó otros altos cargos como ministra de Despacho de la Presidencia, ministra de Relaciones Exteriores, y aunque no tiene procesos legales en los Estados Unidos, sí está sancionada por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y por la Unión Europea. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, hoy volvió a ser posesionado como presidente de la Asamblea. Es el segundo en la línea de sucesión. No son los únicos fuertes, también está Vladimir Padrino, ministro de Defensa desde hace más de una década y hombre de confianza de Maduro. Padrino fue sancionado por Estados Unidos, acusado de tráfico de cocaína en una corte estadounidense. Otro nombre clave es Diosdado Cabello, ministro del Interior y uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Considerado como el número 2 del chavismo, ha sido señalado por persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos. Estados Unidos lo acusa de narcotráfico y terrorismo y ofrece 25 millones por información que permita su captura. Y también está Tarek William Saab, fiscal general. Tiene una larga carrera en el oficialismo como diputado, constituyente, gobernador y defensor del pueblo. El Departamento del Tesoro lo sancionó junto a otros 139 jerarcas venezolanos. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Que si no es la pregunta del millón, Juan Carlos, ¿qué viene ahora para Venezuela? Pues no tenemos ni la varita mágica, ni la bolita mágica, ni nada de eso, pero a ver si también no coincidimos o no coincidimos. El plan de Trump para Venezuela, dirigirlo desde Estados Unidos con Delcy a la cabeza. Punto, eso es. Ya está Marco Rubio, ya está Hegseth, hay dos más, incluso el vicepresidente J.D. Vance nombrado para que sean ellos cuatro los que dirijan Venezuela. Hay dos símbolos importantísimos de la Delcy hasta el viernes y Delcy a partir del día domingo. La Delcy que decía que a Maduro lo habían secuestrado. En inglés y que asumió inmediatamente la presidencia y que cambió en sus redes sociales automáticamente la descripción. Para mí esa ya es una rendición inmediata, al menos de ella. Yo creo que ella fue una de las cooperadoras para este proceso político y militar que hizo Estados Unidos. Y me parece que lo que vamos a tener en los siguientes días y semanas será una convulsión interna entre ellos. Y creo que eso es parte de la estrategia de debilitamiento en la transición. Carlos, pero hay más represión hoy, ya lo hemos visto de primera mano, no sabemos, y toda esa cúpula, y lo vimos incluso a Diosdado Cabello, que tiene el mismo indictment, imputación que tiene Nicolás Maduro, sentadito al lado de Delcy.
¿Qué ha cambiado hoy en Venezuela entonces? Yo pienso que hay un plan. Hay un plan que ha sido ya negociado. Delcy es la única que no está en las acusaciones en la Corte de Nueva York. El hermano tampoco. El hermano tampoco. Delcy Trump anunció que han tenido unas larguísimas conversaciones. Entonces yo pienso que hay un plan de transición súper observado por Estados Unidos que a mí me parece lógico. Yo pregunto, ¿qué podría hacer alguien de la oposición hoy en día como presidente de Venezuela con todo el aparato chavista todavía? Pero ni siquiera tenerlos en cuenta, Carlos. Sacarlos de pataditas de esa manera. Han pasado, como decía Juan Carlos, han pasado muy pocos días. Están en negociaciones y en las negociaciones tienes que saber jugar las cartas. Va a llegar el momento que yo creo que van a ser tomados en cuenta. Alondra. Yo creo que definitivamente sobre las horas lo que ha quedado es también un debate interesante sobre las contradicciones en la política del narcotráfico de Donald Trump. Si comparamos, por ejemplo, el caso de Orlando Hernández de Honduras versus lo que acaba de pasar con Nicolás Maduro, hay una gran incongruencia frente a los hechos. Y eso definitivamente coincide con la lectura que nos acaba de dar lastimosamente Alejandro, de que a la interna hoy hay también un conflicto. La ciudadanía y el pueblo venezolano no tiene certeza de cuál será la hoja de ruta tras la intervención que hubo desde el gobierno norteamericano, y eso, lejos de generar un espacio de alegría, porque la alegría y la efervescencia duran poco, genera mayor preocupación. ¿Queremos creer, José, que hay un plan entonces? Sí, queremos creer, pero este proceso, este periodo de incertidumbre también tiene consecuencias económicas en una economía ya devastada. Hay que recordar que antes del chavismo la economía venezolana era 3 veces mayor que la ecuatoriana, ahora es más pequeña que la ecuatoriana. Antes del chavismo se producían 3 millones de barriles diarios, bueno, con Chávez se mantuvo durante un tiempo, se llegó a producir menos de medio millón de barriles y ahora están más o menos en 1 millón. Entonces estamos hablando de una economía que se está empezando a recuperar, pero después de haber perdido el 80% de su producción. Es decir, una economía que valía 100, llegó a valer 20 y ahora está creciendo poco a poco, y este proceso, este periodo de incertidumbre, obviamente también va a frenar cualquier inversión posible en ese país. Aquí en De Lunes a Lunes estamos de todos los lados de la noticia. Estuvimos en Caracas, me voy hasta Madrid, donde está una gran mayoría, además de asilados, de personajes políticos que tuvieron que salir hace muchos años. Está conmigo Loren Saleh, activista opositor. Estuvo 4 años, si no me equivoco, Loren, preso en la tumba. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y la oportunidad de hablar un poco sobre Venezuela. Y bueno, hablemos, no sé si estabas escuchando un poco también la mesa, aquí dicen que tiene que haber un plan. También ustedes como oposición, me imagino que quieren que haya un plan. ¿Creen que hay un plan? Bueno, es complicado porque los venezolanos tenemos nuestros propios intereses como una población secuestrada por una estructura criminal. La administración de Trump tiene también sus propios intereses, y nuestros vecinos en América Latina tienen sus intereses, y en medio de tantos intereses cada quien intenta dar un plan. Los venezolanos, o sea, nosotros digamos que plan como tal, yo creo que es difícil y hay que ser franco tenerlo. Lo que sí hay es un deseo y una voluntad. Una voluntad que además ha sido bastante legitimada en un proceso de elecciones internas y luego en unas elecciones contra todas las condiciones. Entonces, si algo hay en Venezuela con legitimidad, es Edmundo González, que fue electo, y María Corina como líder de oposición. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero hay un liderazgo que ha sido legitimado, como ningún otro liderazgo hoy en Venezuela. Y ante que eso obedece a una ruta, y la ruta es poder lograr una transición donde haya un sistema democrático. Ahora bien, la verdad es que aquí hay un juego donde está el gobierno de los Estados Unidos, que tiene bajo presión al régimen venezolano, y nosotros que nos vamos a quedar de brazos cruzados, no. Creo que nosotros, una de las cosas que hay que hacer como venezolanos, como oposición, y esto es un reto para María Corina y para el mundo, y es que hay que movilizarnos más que nunca. O sea, en este momento los venezolanos tenemos que estar movilizados. Claro. Uno, para demostrarle al gobierno de la administración Trump que nuestra
voluntad de no solo de que haya una transición, sino de millones de venezolanos de regresar a nuestro país, está intacta. Más que nunca. Loren, te digo entonces, quizás decepcionados, porque tú dices que lo legítimo es Edmundo González. Entonces, ¿hay decepción de que ni siquiera lo hayan tomado en cuenta para una posible transición? ¿Están decepcionados? ¿Tú estás decepcionado? Yo no, primero porque yo no es que he sido un entusiasta de la administración de Trump. Tengo, como defensor de derechos humanos, obviamente he tenido críticas a su administración, pero dentro de todo, cuando escuchas a Marcos Rubio explicando, es que él está diciendo algo que es muy lógico, o sea, y lo comentaron ahorita en el programa, o sea, hay una estructura de criminal que tiene secuestrado al Estado que está ahí, ahí. Y la transición se da justamente porque dentro del propio sistema hay elementos que permiten y que juegan a favor de la transición. Si no, no sería posible, o sea, no van a tomar militarmente Venezuela y poner a la fuerza al mundo y María Corina. Claro. Creo que hasta ahora las cosas se están haciendo bien, la captura, porque hay que usar ese término. Así como no hay que llamar a Maduro presidente, porque Maduro no es un presidente, ni Tarek es un fiscal general. Ellos son unos criminales que tienen secuestrado una institución. Sí. Pero la operación de ayer fue lo que todos soñaron. Claro. Además fue muy limpia. Llegaron, capturaron, y esta palabra es importante, captura, porque estamos hablando de Nicolás Maduro, que no solo tiene un juicio pendiente en la Corte de Nueva York, es que no se nos puede olvidar lo que pasó en Chile. Claro. Y la acusación de la Fiscalía de Chile. Sí. Y tampoco podemos olvidar incluso el secuestro de mi persona y de compañeros en Colombia, ordenados también por el régimen venezolano, y muchos casos más. Dale. Y todo eso se va a ir destapando. Bueno. Y nosotros tenemos que estar movilizados. Así lo hacemos y así estamos de su lado. Loren Salek nos acompañaba desde Madrid. Gracias. Ahí te veía Juan Carlos como, sí, esa es la vía. Más optimista él, ¿no? Me parece que dice lo correcto. Hay que esperar cómo se desarrollan las siguientes horas. En mi opinión, vuelvo a ratificarlo, hay un proceso de transición, hay un plan. Y creo que para la comunidad internacional inclusive está haciendo un análisis bastante democrático. El hecho de haber hecho una captura de la persona más alta en la cúpula de la narcodictadura y que no hayan muertos de la sociedad civil es ya en sí mismo un éxito en estas primeras 72 horas. Porque ese dato no está confirmado. Si hay gente que murió en el operativo. De la sociedad civil me refiero, Alonso. Sí hay, y esos son datos que en las próximas horas seguramente los vamos a ver expuestos. Por eso es que la lectura no puede ser tan triunfalista frente a que hay una oposición que no está siendo clara ni visible. No tengo más tiempo en este corte. Vamos a hablar en el siguiente corte, en el siguiente segmento, el caso que sacude el sistema judicial. Godoy, hoy lo vimos compareciendo ante la Asamblea, sin preguntas, ¿no? Está con nosotros aquí, ya listo, José Swing, presidente de la Corte Nacional, el organismo que propone esta terna, de la que sale justamente el presidente de la Judicatura. Vamos a hablar con él en exclusiva. Ya volvemos.
Con este tema de la justicia cerramos el año aquí en el programa. El 22 de diciembre aparecieron estos audios. Hoy, 5 de enero, fue la comparecencia del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, sin preguntas al presidente del Consejo de la Judicatura, lo cual pues ha llamado la atención. Escuchemos primero las perlas. ¿Qué fue lo que dijo Mario Godoy en esa comparecencia? Agradezco la recomendación que me ha dado el señor presidente Daniel Noboa. La evaluaré, pero en este momento, después del ataque que he recibido, quiero por su intermedio, como máxima autoridad del país, pedirles a los ecuatorianos que dentro del procedimiento de juicio político se me permita acudir ante la Comisión de Fiscalización para defender mi honor y que quede claro al país quiénes están atrás de tomarse la justicia y quieren impunidad, que las intenciones son claras. Repartirse las funciones del Estado, empezando por la función judicial. Desde hoy, señor presidente, y con esto termino, responsabilizo al señor Aquiles Álvarez y a la bancada de RC y a todos los demás actores mediáticos que se han instaurado en estas falsas narrativas en mi contra respecto de mi seguridad y mi familia. Bueno, en esta mesa van a ver una nueva cara. Ya vuelve José, pero está con nosotros Pablo Encalada. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta mesa. Hola Andrea, buenas noches con todos. Lo nombró usted, ¿no? El señor Godoy. ¿Algo para decir? Mario Godoy estaba llamado a la Asamblea Nacional a responder por una acusación de tráfico de influencias para favorecer a un narcotraficante y también por unos señalamientos éticos respecto de sus defensas y la de su esposa, narcotraficantes. Él, en lugar de responder eso, dijo que eso estaba bajo reserva judicial y que no iba a hablar del tema más importante. Y al contrario, lo que hizo es atacar a quienes de alguna forma, desde la opinión pública, desde la ciudadanía, hemos hecho fuerzas para que este señor renuncie. Yo creo que Mario Godoy está caído por la fuerza de la opinión pública. Esa es su respuesta, entonces. Esa es su respuesta a lo que... Bueno, de mí, yo me imagino que habrá él buscado la forma de atacarme. Lo único que encontró es que he sido abogado en casos de gran connotación nacional. Gracias, señor Godoy, por la propaganda. ¿Está perdido, como dice Pablo, ya Godoy, Juan Carlos? Yo creo que éticamente está perdido. Moralmente tiene que renunciar. Y el solo hecho de que hayan defendido en el pasado a narcotraficantes en un momento en el que el país tiene una sola guerra, una sola misión, lo hizo caer desde el minuto que se hizo público. A mí lo que más me preocupa, Carlos, es esta pelea de la política dentro de la justicia, porque ahí me pierdo yo. ¿Cuál es el deber de la justicia cuando entonces, no, es que tú te quieres hacer con la justicia, tú te quieres hacer con el Consejo de la Judicatura, no, que es el correísmo, no, que es el lacismo, no, que es el novoísmo, como para nombrarlos a todos? La justicia es una piedra angular de la democracia y tiene que ser un tema de Estado. No es algo que solamente lo tenemos que mirar de lejos. Todo el esfuerzo de una parte del Estado puede verse en nada si la justicia no funciona. Y es ahí donde incluso quienes dirigen los órganos máximos, en este caso de gobierno de la Judicatura, tiene que ser alguien que tenga la legitimidad de poder manejar el proceso tan grave que hay que llevar en este país para la reconstrucción de la justicia. Y entonces, Pablo, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Lo urgente es la salida del señor Godoy. No puede seguir al frente del Poder Judicial. Y luego ya Pero Godoy es un nombre, Pablo. Sí, no. Si él sale no va a cambiar nada, es verdad. Pero tenemos que caminar hacia una transformación profunda de la justicia y sí hay cosas que se han dicho, que están en el debate público, que es, por ejemplo, una reforma constitucional para que el Consejo de la Judicatura deje de ser el órgano de gobierno del Poder Judicial y se quede solo como el órgano de administración, de tal forma que ya no sea la herramienta que utilice el poder político para controlar políticamente a las decisiones de los jueces. Cuando hablamos de un pacto político
que incluso de un lado y del otro lo dicen, de la justicia. ¿Cómo se sabe de ese pacto? ¿Cómo desentrañar, desenmarañar más bien es la palabra, Alondra, eso tan político que entra en un tema que debería ser tan exquisito como la justicia? Bueno, la ciudadanía ha exigido en decenas de comentarios y publicaciones en redes sociales una celeridad y una transparencia en este caso. Hemos visto decenas de actividades en redes sociales algo irregulares. ¿Le parece si vamos mientras que usted me conversa y aprovechamos el tiempo acá? Vamos, usted hablaba de la pugna de relatos. Uno dice una cosa, el otro dice otra, no, tú fuiste, no, yo fui. ¿Qué tiene sobre eso usted, Alondra? Lo más sorprendente y lo más importante es cómo el caso Mario Godoy ha logrado alrededor de 908,000 interacciones en los últimos 30 días. Un caso que en términos generales por los tecnicismos jurídicos pudo haberse perdido en el interés de la audiencia, pero ha estado latente con un peso significativo en conversación digital. Ahí están viendo ustedes cómo han estado los hashtags en esta disputa de narrativas: renuncia Godoy, fuera Godoy, novorreísmo, que han sido algunos de los términos más usados por precisamente esa falta de transparencia, de entender ¿a quién obedece el perfil de Mario Godoy? ¿A qué tienda política? Y sobre la marcha también hemos visto un debate interesante sobre quién podría ser su sucesora, que ha generado una data mucho menor, pero que también dispara ciertos intereses en la conversación digital. Eso ya le voy a preguntar al presidente de la Corte. Videos hay, ¿verdad? Correcto. Tenemos dos hashtags que han sido promovidos con muchísima fuerza. Por un lado, el de Mario Godoy, que incluso lo vimos ayer en las distintas redes sociales salir por medios e influenciadores que intentaban cambiar la narrativa frente a compartir el video completo de la comparecencia, por ejemplo, del juez Serrano, y que quería cambiar la tónica de quién finalmente es Mario Godoy. Y por el otro tenemos hashtags como renuncia Godoy, que coincide con lo que decía hace un momento Pablo en la mesa, que la ciudadanía se ha organizado para exigir lo que también decía Juan Carlos. Esta es una mirada no solo ética, sino también legal sobre quiénes deben estar al frente de la justicia. ¿Tenemos los videos ya? ¿Uno sobre esto? Sí, por supuesto. Vamos con uno de los primeros videos que vimos realizar. La designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura tiene un responsable político directo: el correísmo. No se trató de una casualidad ni de decisiones aisladas, sino de una estrategia deliberada y sostenida para capturar el sistema de justicia, ponerlo al servicio de sus intereses y garantizar protección a estructuras vinculadas al poder político y al narcotráfico. Ahora vemos la injerencia del director del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y de su esposa en la justicia ecuatoriana. Habrían grabaciones de una reunión solicitada por el director del Consejo de la Judicatura del Pichincha, el señor Henry Gaibor, en la cual se le pide al juez anticorrupción Carlos Serrano que ponga especial atención en el caso de lavado de activos de un ciudadano serbio. Eso es lo que pasa en la Judicatura del Ecuador, controlada obviamente por el presidente Daniel Noboa. Gracias a Daniel Noboa y a Mario Godoy, en este país vale más un narcotraficante que cualquier otro ciudadano. Rápidamente, para poner en contexto a nuestros televidentes, ¿esos videos son? De las dos estructuras de bots que hemos visto en los últimos días, uno intentando apoyar a Mario Godoy y otro intentando atacar a Mario Godoy. Hablamos de Villasís rápidamente. Brevemente, Alondra. poca presencia en redes sociales, 33,000 interacciones frente a 908,000, que es las que ha generado Mario Godoy. Y asimismo tenemos una guerra de narrativas y hashtags alrededor de quien podría ser su sucesor. Vámonos para acá nuevamente a nuestra mesa. Carlos de Tomaso. ¿Qué escenarios hay? Porque decimos sí que Godoy tiene que renunciar, pero Godoy hoy sigue siendo el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué escenarios hay? Es un escenario que yo pensaba que iba a haber la renuncia hoy. Un escenario es que no renuncie y afronte un juicio político. Otro escenario es que renuncie y en el momento que renuncie va a haber un reemplazo por parte de la subrogante que está elegida. Yo pienso que va a haber una discusión jurídica en torno a quién va a reemplazar definitivamente a esa subrogante. Pero además de eso, ¿no es la jueza Villasís que tendría que? Temporalmente. ¿No es cierto? Hay que traer ahí va a venir una discusión. Hay unas piezas, hay una resolución de la Corte Constitucional, hay una ley, hay un reglamento posterior a la resolución de la Corte Constitucional que establece y que regula qué pasa en ausencia definitiva de un miembro del Consejo de la Judicatura. Sí. Recordando que no puede nunca quedar vacante ninguno de los puestos que proviene de la Corte Nacional de Justicia porque son los que necesitan estar para poder
presidirla. Creo que en esta mesa no están de acuerdo con usted. Por favor. No estoy de acuerdo con esa interpretación, más allá de que respeto el criterio de Carlos, pero me parece que estas interpretaciones son las que ponen en cuestionamiento precisamente la confianza en los abogados, porque le están buscando la quinta pata al gato para buscar una interpretación que le favorezca sus intereses. El Código Orgánico de la Función Judicial y la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Álvaro Román es clarísimo que quien le corresponde suceder al titular del Consejo de la Judicatura es su alterna, en este caso a la doctora Villasís. No hay ninguna discusión jurídica al respecto. Y lo que tiene que hacer el doctor Swing es mandar una nueva terna para nombrar al alterno de la doctora Villasís en caso de que ella llegase a faltar. Pero decir que el doctor Swing tiene que enviar una terna para nombrar un nuevo titular es una interpretación absolutamente antojadiza y fuera de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Pienso que hay un vacío. Pienso que hay un vacío. O sea, no es tan claro. No es tan claro. Para mí es Pienso clarísimo. que no es tan claro y creo que va a haber la discusión. ¿Y dónde está el vacío? Mi punto porque es si que para Pablo es clarísimo, ¿por qué para porque usted hay no? un reglamento, la Constitución establece que el Consejo de Participación Ciudadana tiene o puede reglar el proceso de selección de los vocales de la Judicatura. Y en ese reglamento que expidió se establece en el artículo 12 una situación cuando hay una ausencia definitiva. Entonces creo que va a haber la discusión. Yo no estoy diciendo quién tiene la razón. Lo que digo es que creo que va a haber la discusión. Pero más allá de la discusión, aquí lo que tenemos que ver es quién debería ser. Tiene que haber un consenso entre los poderes del Estado para escoger o que pueda presidir una persona que pueda tener la fuerza para poder enfrentar lo que se viene dentro de la judicatura. Y creo que esa discusión también es importante más allá de lo que... Andrea, solo menciono a dónde tiene que ir a leer la gente nada más. Al artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y la sentencia del caso Álvaro Román, párrafo 106. Ahí está clarísimo, ante la ausencia del titular, le sucede su alterno. Es como que ante la falta del presidente de la República quieran convocar elecciones porque el vicepresidente no le puede suceder en el cargo. Para eso han sido elegidos, precisamente para hacerse cargo, para cumplir esas funciones, ante la ausencia del titular. ¿Cuál es el deber ser de la justicia? Aquí estos señores saben del artículo, pero ¿cuál es el deber ser de la justicia, Juan Carlos? El bien común. Y creo que lo que se necesita ahora, yo no soy abogado, no puedo rebatir lo que dicen ambos doctores, pero creo también que éticamente la doctora Villasís no puede asumir el haber sido parte de un gobierno tan reciente como funcionaria, no en su rol inclusive de abogada. Pero eso la descalifica. Me parece que en este contexto del pero país... tendríamos que descalificar a varios. Dice Carlos, a todos. me parece que en este contexto del país la oportunidad que tiene el doctor Swing quizás es el elegir personas que no tengan ningún tipo de compromiso con la política y que puedan desde la justicia hacer un cambio real por el bien común en el país. Hay un dato importante nada más para poder sumar al debate, por fuera del debate jurídico. Definitivamente los intereses frente al caso Godoy son 100% políticos. 6.700 cuentas bots hemos visto activas en los últimos 30 días. Y esa intencionalidad ha sido dirigida desde dos de las estructuras partidistas más importantes del Ecuador. Los unos con un interés y los otros con otro. Prueba de eso es que incluso tenemos que, por ejemplo, Liga Azul y Godoy fue uno de los hashtags que se intentó posicionar en oposición a Mario Godoy precisamente, y del otro lado teníamos con mucha fuerza el término novorreísmo, que hacía alusión precisamente a un pacto y a una tranza que deja en tela de duda la legitimidad de la justicia. ¿Algo les llamó de la comparecencia de hoy, de Godoy? ¿Le llamó algo la atención? Es que no dijo nada. Aparte de sus nombres, ¿no? Claro. Es que no dijo nada. ¿No? Evadió responder a los temas importantes. Me quedaba en el aire el tema de los audios, además, ¿no? Pero además a mí hay un símbolo que lo sacó el noticiero de Teleamazonas hace pocos minutos que me parece importantísimo, que el presidente de la Asamblea no haya querido saludarlo. Y creo que ese es un gran símbolo de lo que está pasando entre los poderes del Estado. A mí lo que me deja es la gran necesidad de mínimos acuerdos, y este es uno de los temas que tiene que tener un mínimo acuerdo de todo el país, de toda la estructura del Estado, porque la justicia civil es clave, por supuesto, y la academia y la sociedad civil. Listo para saber quién es Mario Godoy, cómo llega, cómo se elige. También está con nosotros otro Mario, pero no es Mario Godoy, es Mario Alexis González de Primicias, que nos acompaña aquí. Mario Alexis, gracias, un gusto tenerte. Han sido semanas bastante convulsas las que han ocurrido alrededor de la justicia. Sin embargo, hay antecedentes que se han ido olvidando. Por ejemplo, que cuando Mario Godoy llegó a la judicatura salió de Petroecuador, siendo procurador ya en el gobierno de Daniel Noboa.
Inicialmente, en esa terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia había estado Hugo Landívar, quien era directivo también de ADN, la organización política del presidente Noboa. Tras ese escándalo fue descalificado Landívar y ahí es cuando el doctor José Swing, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, decide incluir en esa terna finalmente a Mario Godoy, quien meses después es electo o designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sigamos con esa línea de tiempo, 2025 estamos ahí, Godoy es designado presidente del Consejo de la Judicatura, pero aquí viene la clave también, Godoy llega con votos para algunos del correísmo, o se dice que del correísmo, y además con apuro del gobierno. Así es, ocurrió algo raro en el Consejo de Participación Ciudadana. Había sido electa Dunia Martínez para presidir el Consejo de la Judicatura en la primera elección en el julio de 2024. Sin embargo, en 48 horas, la Liga Azul, identificada plenamente con el correísmo, logró forzar una nueva votación y terminaron eligiendo a Mario Godoy con los votos de quienes son identificados como parte del correísmo, como Augusto Verduga, Johanna Verdesoto, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. En ese momento se opusieron a esa votación de elección de Godoy Andrés Fantoni y Michelle Calvache, más identificados con las tesis del gobierno, y se abstuvo quien era consejero en ese momento, Juan Esteban Guarderas. ¿Podríamos decir que el correísmo pone los votos y el gobierno metió presión, dicen algunos? Sí, y lo ha aceptado el hoy asambleísta Andrés Castillo, que él fue quien llamó al secretario de la Asamblea en ese momento. Dice que para tratar de coordinar la posesión de Godoy, el secretario dice que fue para presionarlo. El entorno de Godoy, hábleme un poquito de eso. Bueno, el entorno de Godoy, el primer nombre que surge es el de Henry Gaibor, quien fue su director en la Judicatura en Pichincha y a quien se le atribuye las presiones al juez José Serrano. Y se suman otros nombres con quienes Godoy armó su círculo íntimo dentro de la Judicatura. Dolores Ventimilla, su esposa, quien hoy dirige la firma que fundaron juntos hace varios años. Jorge Carrillo, otro socio de esa firma jurídica privada, que hoy es asesor en el Consejo de la Judicatura. Y José Carlos García, quien tomó su lugar en Petroecuador cuando él se fue al Consejo de la Judicatura. Finalmente, Cristian Rosero, quien es el socio actualmente de Dolores Ventimilla y quienes juntos estuvieron en la defensa del serbio Yesdimir Serdán en la fase preprocesal del caso por lavado de activos. Creo que nos queda clarísimo. Mario Alexis González de Primicias nos acompañó. Gracias. Yo sigo por acá porque más allá de esa pugna de que si fueron unos, que el voto de otros, que sí, que no... la reacción del juez Carlos Serrano, por el que empieza todo esto, es el que me llama mucho la atención. Creo que nuestra producción tiene el tuit que salió hace unas pocas horas, donde él dice, pues bueno, si el presidente del Consejo de la Judicatura va, se para en la comparecencia ante el Congreso y resulta es echando arena o echando lodo, ¿dónde queda la seguridad y dónde queda el tema de los jueces para sentirse protegidos, Pablo? Es un pésimo mensaje a los jueces, principalmente, esta falta de apoyo por parte del Poder Judicial. Al contrario, él ha tenido la valentía de salir a denunciar y lo han abandonado. Ahora que usted lo va a entrevistar al doctor Swing, a mí me gustaría que le pregunte, bueno, ¿qué opina de esto? Si respalda las acciones del doctor Godoy o nos pide disculpas al país por haberlo emocionado para presidir. Yo creo que nos debe una explicación en ese sentido. Y yo creo que el juez Serrano es un ejemplo para todos los jueces y ojalá, yo auguro que él tendrá una revancha y probablemente en el futuro tenga que asumir cargos más importantes que los que ahora ha tenido. Hoy la pasa amargo porque está fugado, digamos, no fugado, perdón el término, está exiliado, ¿no es cierto?, del país. Corrijamos el término. Digamos, tuvo que salir del país. Fugado en el sentido de que lo persiguen, ¿no es cierto? A eso me refiero. Él está sufriendo por su seguridad y ha tenido que autoexiliarse porque realmente estaba en peligro su vida. Creo que uno de los grandes temas que hay que tratar es el de la seguridad. De fiscales, de jueces, de qué medidas de protección. Es uno de los grandes temas que tiene que ser en este año agenda. Pero eso es clarísimo el señor Godoy de decir que eso no le compete a la justicia. Pero es que ahí viene la coordinación entre entidades del Estado. Pues yo el digo Estado lo que dijo no es el por señor pedazos, Godoy. el Estado tiene que ser uno solo y tienen que coordinar. De hecho, en la Constitución está la obligación de coordinar entre las funciones del Estado y esa es una de las cosas que hay que coordinar. Decíamos, Juan Carlos Holguín, el día 22 de diciembre, que fue el programa, yo les decía, perdimos la justicia. Hoy no sé si le vuelvo a preguntar lo mismo, pero ¿en dónde estamos? ¿Parados igual? Después de una década tan nefasta para el país, también estamos en transición. Y por eso, si no corregimos ahora lo que está pasando en la justicia, no podremos tener país en los siguientes años. La justicia es un pilar fundamental de este país. ¿Qué se dice de la justicia en redes rápidamente? Además de estas narrativas, es como a la gente
es un tema que realmente le interesa. Hablamos de seguridad, hablamos de economía. La justicia está en ese top 3. Definitivamente, y justo iba a anticipar un buen augurio frente a lo que sucedió el 22 en este programa, cuando Felipe Rodríguez llamaba a la sociedad civil a que denunciara, pero que además estuviera pendiente del caso, de lo que hoy hemos visto, la comparecencia de Mario Godoy y finalmente los siguientes pasos. Y en redes sociales sí se registra, por ejemplo, no solo relatos similares a los del juez Serrano, sino también otras instancias de mayor riesgo, y es un momento donde no solo se puede quedar en la denuncia per se digital, sino también en la exposición mediática de que la justicia tiene que cambiar. Tenemos muchas preguntas para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, que nos acompaña. Ha sido muy amable en venir y en tenernos la paciencia. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, un gusto tenerlo. Quizás recojo ese debate que usted escuchó de qué es lo que toca, cuáles son los escenarios. Yo sé que Godoy no ha renunciado, pero bueno, hay una presión para hacerlo. En caso de, ¿manda la Corte una terna o tiene que asumir la jueza Villasís? A ver, yo creo que es necesario partir de lo siguiente. Yo creo que el problema no es de nombres, sino de un tema estructural. Se ha dicho que la justicia está en crisis y eso puede ser parcialmente cierto. El detonante de los últimos problemas vinculados con la administración de justicia es la denuncia del juez Serrano en contra del presidente Godoy. Hoy se le escuchó en la Asamblea a dar sus puntos de vista. Yo por eso he guardado prudente silencio, precisamente para ver qué es lo que tenía que decir el doctor Godoy. Está en su derecho, es parte del debido proceso, parte del derecho de defensa y parte de un principio de inocencia que cubre absolutamente a todos. Y creo que hemos escuchado la versión. Hay un conflicto, desde luego que hay un conflicto. Yo como presidente de la Corte, lo que debo y siempre voy a rescatar y defender es la independencia y la autonomía de los jueces. ¿Usted conocía de los antecedentes o esos conflictos del señor Godoy? No conocía. Cuando yo seleccioné los candidatos, hice un perfilamiento en función de su hoja de vida profesional, de sus desempeños en el ejercicio de cargos públicos o en la docencia universitaria. Esos cumplía los 3 candidatos, porque no nos olvidemos que el presidente de la Corte lo que hace es enviar una terna para que el Consejo de Participación Social de esa terna sea el que elija a quién va a presidir el Consejo de la Judicatura. Se lo pregunto porque en el 2024 se envió una terna donde no estaba Godoy, en el 2025 pasa lo mismo y en esas 2 oportunidades quedan nombres por fuera y entra el nombre de Godoy. ¿Usted lo propuso? Yo lo propuse, yo propuse las ternas, eso es una atribución constitucional. ¿Usted propuso el nombre de Mario Godoy? De los tres candidatos, de las 3 ternas que se han presentado a conocimiento y decisión del Consejo de Participación Social. ¿Hoy se arrepiente de haber puesto en esa terna al señor Mario Godoy o en esas ternas? Yo me daría un compás de espera en función de que están en curso investigaciones de lado y lado de la denuncia del doctor Serrano, de las denuncias que formula el doctor Godoy en su comparecencia en la Asamblea. Eso corresponderá institucionalmente a la Fiscalía General del Estado y, si es que hay mérito, al proceso penal, al juez de la causa que conozca, a llegar a determinar responsabilidades, si es que son responsabilidades de carácter penal. Claro. Si son otro tipo de responsabilidades, igual habrá. El doctor Godoy ha pedido que sea considerado en su comparecencia a la Asamblea que se le permita defenderse en el juicio político. Ese es el rol de la Asamblea, ese es su juez natural. Van a poder ventilarse tanto las acusaciones que se formulen por parte de los asambleístas que asuman el juicio político, como del acusado, en este caso que sería el presidente Godoy. Claro, eso todas las instancias que deben pasar. Así es. Pero le vuelvo a preguntar en lo personal, cuando ha visto todo esto, dice, ¿por qué ternamos a Mario Godoy? ¿No había nadie más? ¿No se arrepiente de haberlo puesto? Como le digo, yo creo que todavía al doctor Godoy le protege su principio de inocencia. Podemos discutir de que moralmente, de que éticamente él está cuestionado y él podría dar un paso al costado, probablemente sí. Debería hacerlo, presidente, porque ya en el 2025 había esos antecedentes cuando se lo terna a él. Desde el 2024 y atrás se hablaba de estos conflictos de intereses, de las defensas que él tenía. Cuando yo hice un perfilamiento de los ternados en la primera y en la segunda ocasión en la que se incluyó al doctor Godoy, esos resultados de ese perfilamiento
no sacaban a luz absolutamente nada relacionado con el tema de defensas de casos de narcotráfico. Eran públicos, por cierto, pero como le digo, o sea, yo tengo que también actuar en función de ¿qué? En función de hechos concretos. Es decir, si es que el perfilamiento, se equivocó el perfilamiento, no voy a decir quién lo hizo, pero es extremadamente confiable. Si del perfilamiento no sale que hay un conflicto entre el ejercicio del ternado y la función que va a ocupar, yo no veía objeción para poder presentarlo como parte de la terna. Insisto, es una terna, no se ha dicho absolutamente nada de los demás integrantes. En el primer caso, cuando se eligió a la doctora Dunia Martínez, se cuestionó la procedencia de la doctora Martínez supuestamente porque había un acuerdo político con la doctora María Paula Romo y ni más cercano a la realidad una cosa como esta. Se posicionan ciertos relatos, lamentablemente, que desprestigian a la persona que ponga. Ya no es una cuestión de que a quién pongo, a quién no pongo. Estar en los zapatos de seleccionar a las personas. Sé que hay miles de profesionales que están interesados en formar parte de un proceso de esta naturaleza. ¿Y no importa meterlo en una terna y insistir en la otra? Podría ser el camino, pero lo que pasó. Hay que elegir a un candidato, la persona acepta formar parte de la terna y se la presenta. ¿Debería renunciar el señor Godoy con esos antecedentes, con todo lo que ha pasado y usted diciendo pues que la justicia debe ser autónoma e independiente? ¿Debe renunciar? Yo creo que el doctor Godoy ha solicitado y creo que es pertinente que se ventile el caso en el que está involucrado, que se ventile con su juez natural, que es la Asamblea Nacional. Ha solicitado que se le dé paso a su defensa en un juicio político. Creo que es pertinente que la Asamblea le conceda esa posibilidad. Claro, porque el presidente sugiere que Godoy renuncie. Usted, como dice, lo metimos en esa terna. Pasa lo que pasa, debe renunciar, tal vez, ¿no? Es un tema delicado. Definitivamente es un tema delicado y yo sí creo que todavía le cubre el principio de inocencia, todavía tenemos que pensar en el debido proceso, todavía debemos que pensar en el derecho de defensa que le asiste al doctor Godoy. La bancada del correísmo ya ha pedido su renuncia, presidente. Sé que también al interior de la Corte, algunos la semana pasada hablaban de que tenía usted que renunciar. ¿Se le ha pasado por la cabeza eso, renunciar? Yo cuento con el respaldo del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y me debo a ese Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Si es que el Pleno, observando el procedimiento que corresponda, considera que yo no puedo seguir al frente del encargo que me hizo este cuerpo colegiado, yo no tendré ningún inconveniente en dar un paso al costado. Y que lo diga una bancada, como el correísmo le pide la renuncia, ¿qué le responde? Yo creo que no es el órgano pertinente o competente para solicitar la renuncia del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lo esencial, hay que respetar el debido proceso y hay que respetar la independencia de funciones. Estamos hablando de la función judicial y estamos hablando, quiéranlo o no, el presidente de la Corte es el representante de la función judicial. Dicen que hay un pacto desde la política para tomarse la justicia y para tomarse el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Usted sabe de ese pacto? ¿Lo ha escuchado? Ni conozco del pacto ni me prestaría para una cosa de esa naturaleza. He escuchado que a propósito la doctora Villasís, que es la alterna del presidente Godoy, ha sido abordada o formaría parte de un proceso de estrategia política para tomarse la justicia. No conozco en particular que ocurra aquello. Yo también soy el responsable de haber enviado en esa terna a la doctora Villasís, como lo fui responsable de los otros integrantes, del doctor Marco Rodríguez, del doctor Juan Carlos Benalcázar, que no fueron seleccionados, o el otro presentó la renuncia antes de que el Consejo de la Judicatura concluya con el proceso. Pues pero no he entrado en un proceso de negociación política con absolutamente nadie. Pues usted es muy amable, señor José Swing. Gracias, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. En exclusiva, bien lo ha dicho, ha guardado silencio y aquí ha hablado con nosotros. Mil gracias, que tenga una gran noche. Con mucho gusto. Vamos a hablar de la agenda del 2026, sobre todo la económica, retos, oportunidades del bolsillo de los ecuatorianos. Ya volvemos.
Ecuador tuviera una lista corta para este año, ¿qué debería ir primero? ¿Economía, justicia, política o sociedad? Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué espera y qué ya no está dispuesta a esperar más. ¿Qué debería ser prioridad económica para el país? La prioridad es que el señor Noboa abandone el poder. Con eso se soluciona todo, la economía, la cultura y todo. Que todos tengan una fuente de trabajo. Un alza del tema del PIB. ¿Qué cree usted que se debe solucionar primero? Generar empleo y bajar los precios de costo de vida. Primero por el generar empleo. Bajar los costos, generar empleo, evitar los apagones. ¿Qué esperas de la justicia para el 2026 en el país? Menos delincuencia. Que no haya los actos de corrupción. Que aplique la ley tal como está escrita. Esperemos que haya independencia. Igualdad. Yo creo que ese tema de la corrupción tendría que fiscalizarse. Yo creo que sí se puede arreglar. Que salgan todos y elegir unos nuevos. No, pues sería derrumbar todo y ir al fracaso. Bueno, tiene que mejorar, ¿no? Empezar de ser, porque todo está podrido. ¿Qué cree usted que debería cambiar en la política este año? Creo que los intereses de la ciudadanía, más no de los intereses propios. Para mí, la honestidad. Primero, la corrupción. Churros, en la política cambiar un montón de gente. Como sociedad civil, ¿cree usted que nosotros deberíamos hacer más? Deberíamos participar más. Mejorar. Más que todo, participar más. La sociedad tiene que cambiar. La gente tiene claro qué quiere y qué ya no tolera. La pregunta no es si hay prioridades, sino si alguien este año va a hacerse cargo de ellas. Bueno, nos vamos quedando cortos en estos retos que son miles, ¿no? Es que no sabríamos por dónde empezar, pero vamos a hablar de lo que le interesa también a la gente, Carlos y Mesa. Antes, gracias a Pablo Encalada, ya no está, ahora está José Hidalgo nuevamente. Pablo Encalada, gracias por habernos acompañado. El bolsillo. ¿Cómo se ve su bolsillo, señor de Tomás? Yo no soy un análisis, no soy un Le lancé el primero a usted. Pero soy una persona que tiene fe. Ajá. Creo que los esfuerzos hechos el año pasado para reducir el riesgo país, los esfuerzos hechos el año pasado para mejorar varios de los índices económicos me hacen pensar y me hacen tener fe de que el año debería ser positivo en crecimiento, pese a que es un año durísimo, que lo comentábamos en la reunión previa, pero yo soy una persona que siempre pues amanece y empieza el año con fe y espero que los índices en el camino vayan mejorando, que la llegada de nuevo crédito con la baja del riesgo país pueda ayudar a manejar la economía de este año. Y con José ya voy porque vamos a tener el semáforo con él. Juan Carlos, lo que se ha dicho, bueno, el gobierno de Noboa ha estabilizado la economía, ¿nos ha puesto como un poquito más estables? Coincido, ¿sí? Y coincido con lo que dice Carlos. Además, soy muy optimista de lo que puede pasar este año en el Ecuador. Algo que dijo una señora en el video me pone a pensar, que no hayan apagones. Y creo que ese es un punto clave para la gestión del gobierno nacional en este año. Juan Carlos, Yo no, pero escuchándole a la señora, me parece que eso es lo que está esperando la gente. Empleo, estabilidad y cosas tan simples como que no hayan apagones. Y que llueva entonces. Que llueva. Que si esperamos en las lluvias en este momento sería un fracaso de la gestión. Y que llueva, que se haga el milagro. José tiene datos, vamos a hacer el semáforo económico en esta ocasión. Se estrena, José, aquí en nuestra pantalla. Nuevamente, ¿qué tal? Empecemos por lo verde. Vamos a ser optimistas en este 2026. Decía Carlos de Tomaso que él tiene fe. Ayúdenos con la fe. Sí, hay elementos para tener fe y pensar que la economía puede repuntar. El primero son las exportaciones no petroleras. Aquí nos referimos a banano, camarón, café, cacao, minerales, que vienen mostrando, como se ve en el gráfico, un crecimiento sostenido y solo en los primeros 10 meses de 2025 ya superaron por más del doble a todo lo que se exportó en 2017. Entonces, es un sector que viene generando empleo, no tanto como quisiéramos, pero sobre todo viene generando muchos dólares para la economía. Hay más liquidez. Exactamente. Esas exportaciones, junto con otros factores como las remesas, algunos créditos que ha recibido el gobierno, han permitido que llegue mucha liquidez a la economía y eso se refleja en un crecimiento importante de los depósitos, tanto en bancos como en cooperativas. Eso es con corte a noviembre y eso permitiría, por ejemplo, a la gente tener un acceso más fácil, obviamente cuidando la calidad de la cartera, a créditos no solo a las personas, sino también a las empresas. Del verde al amarillo toca. Ahora vamos más al revés, pero del verde al amarillo, el amarillo igual nos da esperanza, ¿verdad? Sí, pero es un tema que se mencionó mucho en el video que me parece importante
preocupante porque la gente quiere tener más empleo y lamentablemente las cifras todavía muestran cierto estancamiento. El empleo adecuado está todavía por debajo de los niveles prepandemia y la informalidad que se mide sobre el total de trabajadores está por encima del 50%. Entonces se ve que el crecimiento económico de 2025 no ha sido suficiente para generar un repunte en los indicadores laborales. ¿En el 2026 no se ve tan bien? No, en 2026 justamente creceríamos menos, la economía ecuatoriana crecería menos que el año pasado, que estuvo influenciado también por el rebote después de la caída en 2024. El Banco Central cree que el año pasado crecimos casi 4% y pronostica que este año vamos a crecer 2%. El Fondo Monetario coincide más o menos con estas previsiones y por lo tanto esta demanda de empleo de la gente podría verse truncada con un crecimiento más bajo. Lastimosamente tenemos que hablar del rojo. ¿Cuál es el rojo? Un problema estructural que tiene la economía ecuatoriana desde hace muchos años, que se ha venido solucionando, que el gobierno ha tomado medidas importantes, pero que sigue siendo un desafío enorme. El déficit fiscal, nosotros en Cordes estimamos que el año pasado cerró alrededor de 5.000 millones y este año podría estar alrededor de la misma cifra, porque si bien se eliminó el subsidio al diésel, que es un factor positivo para las cuentas fiscales, tenemos un precio del petróleo bajo, crecimiento del gasto y por lo tanto el déficit podría ser similar y eso a la gente le significa o una posibilidad de nuevas medidas de ajuste o que hacia el cierre del año se acumulen otra vez atrasos con proveedores del Estado. ¿Nos quedamos con este rojo entonces? Bueno, con una visión un poco más optimista, lo mencionaba Carlos, finalmente cubrir este déficit puede ser más fácil con un riesgo país más bajo. Con que empezamos en verde, entonces vuelvo a la mesa más esperanzado. Me he quedado con la palabra del señor de Tomaso, con fe. No me fue tan mal. No, vio, estuvieron todos con fe al final. Y si hablamos de fe, hablemos de acciones reales. Eso, ahí exacto, voy. Por favor. Creo que yo soy un convencido, por ejemplo, que la construcción es una generadora de movimiento de la economía, de movimiento del empleo. Creo que el fomentar, por ejemplo, construcción de viviendas de interés social, que además estás cumpliendo uno de los objetivos, que es generar vivienda para la gente, generar crédito. Creo que desde la Asamblea puede salir unas iniciativas para esto, para mover la economía a través de la construcción. Por supuesto, seguir buscando inversión privada. Tenemos que seguir en ese camino para tratar de al menos mejorar la comparación que tenemos con Colombia y Perú. Me queda un minuto, una frase para cerrar una frase, un titular. Año de obra pública en el Ecuador. Ah, interesante. Alondra. Pesimismo. Realmente el tema económico va y depende muchísimo sobre la lectura también de ciertos factores. Creo que la ciudadanía estará expectante de tener buenos resultados y que no quede solo en un discurso. Y año de buscar la inversión que tanta falta nos hace para crecer de manera sostenida. ¿Primicia tiene alguien para empezar el año o ha pasado tanto que no podemos adentrarnos a? Ha pasado tanto que ya creo que esta semana nos llenamos de noticias, pero también de esperanza por Venezuela. Bueno, Peter Hegseth, el vicepresidente J.D. Vance y Marco Rubio encargados de esto, es lo último que ha salido. Señores, gracias. Carlos, Juan Carlos, Alondra, José, un gusto. Gracias. A ustedes, gracias por seguirnos en este nuevo horario. Gran inicio de año y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. De lunes a lunes fue presentado gracias a... Déjate llevar con Banco Pichincha a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa.